Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a esta sesión del día de hoy, webinar informativo de Azrael. Como siempre, dándoles la bienvenida por su asistencia, por su participación, esperando que este espacio sea de todo su provecho y puedan ustedes hacer todas las preguntas y participación que puedan ustedes tener durante el desarrollo de esta actividad. Mi nombre es Dalia Silva, trabajo con el equipo de formación de Acaire. Estaré pues pendiente y muy presente en el transcurso de esta sesión para darles todo el apoyo en cuanto a sus preguntas e intervenciones que ustedes deseen hacer. Vamos entonces a iniciar con este webinar, Soluciones Integrales Eficientes para la Conducción de Aire. Tenemos un espacio hasta las 9:30 de la mañana. En este evento, pues es un evento que es patrocinado por Fiberglass y organizado por el capítulo Azrael y con el apoyo de Acaire. Como siempre, importante que ustedes tengan presentes las recomendaciones, tener presente que el webinar está siendo grabado, posteriormente puesto en el canal de YouTube para que ustedes puedan pues compartirlo o volverlo a consultar. La conexión va a ser siempre por este enlace. Para Zoom se requiere una buena conectividad, así que si presentan alguna dificultad, cambiar la red o volver a intentar. En cuanto a todas las preguntas, sugerencias, aportes que ustedes tengan en el desarrollo, el chat tiene habilitado la sección donde dice chatear, ahí ustedes van a poder tener la posibilidad de participar. Con todos sus aportes, nosotros vamos a abrir un espacio al final del webinar para leer cada una de las preguntas que ustedes nos pongan allí. También queremos pues aprovechar este espacio para ampliarles esta invitación, que conozcan las actividades de formación que Acaire tiene para ustedes. En el QR que está en pantalla, ustedes pueden entrar y consultar el portafolio y las actividades que puedan ser de su interés para su desarrollo profesional. Asimismo, queremos pues también invitarles y compartirles los eventos que se van a desarrollar en el transcurso de este año. Son tres eventos los más grandes que desarrolla Caire. Uno pues es Acai Región Montería, se los queremos presentar e invitarlos. Es el Acai Región en su tercera versión. Lo ideal es que pues está dirigido muy especialmente a las empresas de las regiones, y el objetivo del evento es impulsar el sector en estas regiones a donde a veces no se ha podido dar alcance. También Expo Acaire en su versión número 24 este año va a ser en Barranquilla en el mes de agosto, para que pues se programen y pues ustedes también nos acompañen a este evento, al igual que el 19 seminario de ASRA que se va a realizar en la ciudad de Cali en el mes de noviembre. La temática está enfocada a la refrigeración natural con amoníaco. Esas son unas invitaciones que les queremos extender a ustedes, esperando pues que nos puedan acompañar. En este QR ustedes pueden acceder para más información en el caso pues que quieran acercarse pues también a nosotros para poder hablar. Ya con esto vamos a dar paso entonces a la conferencia, y yo les quiero presentar al ingeniero Iván Rodríguez. Él va a estar pues a cargo de esta charla. Él es ingeniero mecánico, es especialista en dirección y gestión de proyectos y cuenta con más de 13 años de experiencia en el sector de la climatización. Con eso entonces me retiro y cedo el espacio al ingeniero Iván. Muchas gracias por la atención y vamos a iniciar. Muchas gracias, Dalia. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, pues me presento, soy Iván Rodríguez, soy especificador en Fiberglass y Isover. Estoy, digamos, enfocado más en el tema de la línea de HVAC
y por eso digamos que la idea es poderles contar un poquito sobre lo que tiene que ver con las soluciones que podemos ofrecerles en cuanto a conducción de aire. Les pido perdón un poquitico por la disfonía, pero el clima bogotano ayuda mucho últimamente, entonces preciso me coincidió una pequeña gripa con la charla, pero pues creo que la podemos sacar adelante. Entonces voy a empezar a proyectar. Permítanme un segundo. Dalia, qué pena contigo, pero al Señor, momento de proyectar para compartir sonido no me habilita la casillita para darle el chulito. nuevamente intenta el ingeniero. Espérame un segundo. Mm, No, ¿Puede dejar de compartir o de pronto salir y volver a ingresar? dame un segundo. Ya. Listo. Y si no, pues no te preocupes que los videos no es importante que tenga no está importante que tenga el sonido, si algo los vamos explicando. Listo, ingeniero. ¿Listo? Sí, señor. Gracias. No, pero bueno, listo, no importa, nos vamos así. Entonces, para iniciar, les quería dar como un poquitico de contexto. De pronto, la mayoría puede que conozca Fiberglass como tal en Colombia, pues somos una marca que fabrica básicamente aislamientos termoacústicos para la construcción y también para el área industrial. Pero pues nosotros hacemos parte del Grupo Saint-Gobain. El Grupo Saint-Gobain es una multinacional francesa, tiene a hoy 360 años de historia. Es un grupo, la verdad que como se pueden dar cuenta, tiene bastante trayectoria y, y a partir de finales del año pasado, inicios de este año, Fiberglass en Saint-Gobain, Colombia como tal, hacemos parte de un grupo que ofrece productos para la construcción. Para la construcción es una estrategia PPC, es como una manera de llegar integralmente a todos los proyectos que se puedan ejecutar. Acá hay algunas cifras representativas de Saint-Gobain como tal a nivel mundial. Estos números hoy en día puede que sean un poquito más grandes, ya tengan cierta actualización, pero por ejemplo, eh, hace más o menos 5 años la presencia era en 66 países con Saint-Gobain, más de 170.000 empleados, 99 nacionalidades representadas en todo el grupo. Y ya les cuento un poquitico más o menos cómo lo que maneja Saint-Gobain aquí en Colombia. Estas son las 6 marcas como más representativas que existen en Colombia. Está pues obviamente Fiberglass con la planta en Mosquera y la planta que existe en Girón, Santander, donde se maneja todo también de impermeabilizaciones asfálticas y líquidas. Está Vidrio Andino, que de pronto algunos lo puedan conocer. Es como un hermano de nosotros, también es parte de Saint-Gobain. Vidrio Andino pues maneja todo lo que tiene que ver con envolventes y fachadas en vidrio, soluciones en vidrio. Saint-Gobain Abrasivos, todo pues como lo dice el nombre, todo lo que tiene que ver con abrasivos, pulidores, discos de corte. También tiene una línea de adhesivos que es Tecbond. Lo de abrasivos está catalogado con las marcas Carborundum y Norton, que yo estoy seguro que alguna vez habrán visto alguna de estas dos en el mercado, en calle. Weber es una marca de morteros y pegas, boquillas que se utilizan para la construcción. Obviamente ahí detrás hay unas ventajas técnicas importantes. PAM es una empresa, una marca de tubería, conducción de fluidos, más que todo acá en Colombia, tuberías como de proyectos tipo institucional. Y GCP es una marca que trabaja mucho en tema de aditivos para cimentaciones, morteros y demás. También existe Cofón Sangobain, que es la casa matriz de Suecia, es una marca especializada en cielos rasos de alta especificación con
acabados específicos, con muchas prestaciones acústicas y demás. Y Swiss Spacer es una marca que va muy en conjunto, por ejemplo, con Vidrio Andino, porque tiene que ver con todo lo que son divisiones y complementos para fachadas vidriadas. Esto es como un resumen muy, muy pequeño de lo que es Saint-Gobain aquí en Colombia. Ya entrando un poquitico más en materia, les quería mostrar a lo que pertenece como tal Fiberglass Isover en lo que tiene que ver con aislamientos térmicos. La marca Isover es la marca de Saint-Gobain a nivel mundial, que la única zona donde es distinta es en Estados Unidos, que es Certainty, pero básicamente esta es como la presencia como tal de fabricación y de plantas enfocadas ya sea a fabricación de fibra de vidrio, lana mineral de vidrio y lana de roca. Nosotros aquí en Colombia puntualmente manejamos lana mineral de vidrio en Mosquera, que es toda la fabricación. Pero por ejemplo en América Latina está también, tenemos planta en Argentina, pues está Isover Argentina, está también Brasil, está Chile. Y por ejemplo desde Colombia pues atendemos mucho mercado del cono sur de Latinoamérica y Centroamérica, también tenemos algún alcance a Estados Unidos. Ya revisando un poco lo que tiene que ver con conducción de aire, nosotros tenemos segmentado el portafolio o clasificado un poco en estos cuatro grupos. Tenemos todo lo que es la conducción de aire con ductos autoportantes, con ductos rígidos. En estos grupos que está como la primera fila Climaver, ya les cuento un poco más del tema. Está el ducto Glasgow, el que de pronto es el que todos conocen, es una solución que tiene bastante tiempo. También tenemos aislamientos térmicos y acústicos para ductería metálica cuando por algún motivo no podemos contemplar ductería en fibra de vidrio, ductería rígida. Y tenemos también los ductos flexibles aislados. Ya explicándoles un poco más lo que tiene que ver con Climaver. Climaver es la familia de ductería autoportante en fibra de vidrio que maneja Saint-Gobain y que maneja Isover a nivel mundial. Climaver ustedes lo van a poder encontrar, por ejemplo, en España, que es donde está nuestra casa matriz. En Europa es supremamente fuerte. Hay proyectos, mejor dicho, todos los días instalando Climaver, proyectos supremamente grandes. Por ejemplo, se me viene a la cabeza en los Juegos Olímpicos, los últimos Juegos Olímpicos que fueron en París, el data center, por ejemplo, de todo el tema de los Juegos Olímpicos tenía Climaver. El suministro de aire acondicionado era con Climaver. Y es una marca que nosotros pues también obviamente manejamos aquí en Latinoamérica, lo fabricamos aquí en Colombia, en Mosquera, cumpliendo obviamente ese estándar y esa normatividad que nos cobija, digamos, desde Isover España. Esto se los cuento porque muchas veces nos asocian con de pronto los productos que son más antiguos y que aunque son buenos, Climaver nos puede aportar mucho más ventajas técnicas a un proyecto. Entonces, por decirles algunas cifras destacadas, por ejemplo, Climaver en el mundo tiene más de 50 años de historia y de experiencia. No es un producto nuevo. Aquí en Colombia, digamos que hasta ahora está tomando fuerza el nombre Climaver como tal, pero ya se maneja productos desde hace aproximadamente 8 a 10 años. Tenemos a nivel mundial más de 200 millones de metros cuadrados instalados, que pues la verdad es una cifra para nada despreciable y es una manera también de que ustedes conozcan y entiendan que es un producto que ya está muy consolidado por las ventajas técnicas que tiene. Entonces, con Climaver puntualmente, lo que nosotros podemos fabricar son ductería rígida, como les decía. Podemos hacer desde un ducto rectangular o cuadrado, que es el convencional. Podemos hacer cualquier tipo de pieza que se requiera usualmente en conducción de aire, zapatos, desviaciones, derivaciones en dos vías o que acá a veces llaman pantalones, derivaciones en tres vías y podemos llegar a hacer hasta un ducto decagonal, que no sé si lo alcanzan a ver acá, que es una especie de ducto semicircular con 10 caras planas. Hasta allá podríamos llegar con una lámina rígida. Obviamente hacer un ducto de esta connotación es mucho más complejo, es más dispendioso, pero el producto se ajusta y es práctico para llegar a hacer este tipo de soluciones. Nuestra normatividad, como les decía, está muy centrada en normativa europea por nuestra casa matriz, que es España. Todo básicamente está regido y atado principalmente al RITE, que es el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificaciones de España, que cobija gran parte de Europa.
Sin embargo, también cumplimos pues normatividad europea en general y cumplimos, por ejemplo, el estándar NAIMA americano o también, por ejemplo, muchas veces se utiliza aquí en Colombia la referencia de SMACNA. Sin problema podemos cumplir con las condiciones que exigen en estas normatividades, todo orientado a ofrecer eficiencia energética, que hoy en día se le está dando mucha más preponderancia, a la sostenibilidad, a la calidad del aire interior y al cuidado de las personas y el medio ambiente. Acá podemos ver como los 7 pilares principales en los que está constituido todo lo que tiene que ver con Climaver y en general con la fibra de vidrio que fabricamos en Saint-Gobain en Fiberglass. Pero básicamente les voy a ir haciendo como una charlita muy corta de cada uno de estos pilares para que conozcan un poco más, principalmente Climaver, para que de pronto tengamos en el radar y tengamos presente las ventajas que nos puede aportar un proyecto la fibra de vidrio. Entonces, por ejemplo, la certificación EUCEP, que es la que tiene que ver con la seguridad hacia las personas y hacia el medio ambiente. Esta es una certificación que tiene Fiberglass y todas las plantas de Isover de Saint-Gobain, que lo que dice es que la fibra de vidrio que fabricamos en Saint-Gobain es biosoluble. ¿Eso qué quiere decir? Que no es tóxica y que no es cancerígena. Entonces, por ejemplo, una persona puede interactuar con fibra de vidrio, por ejemplo, un ductero a la hora de cortar una lámina para hacer un ducto, pues inevitablemente va a haber una pequeña liberación de fibras cuando se hace el corte en el aire. Esas fibras sin ningún problema se pueden aspirar porque las fibras no se van a quedar en los pulmones, por ejemplo, que es lo que uno muchas veces escucha en las obras, que se les incrustan en los pulmones y supuestamente les va a dar algún tipo de enfermedad. Esto es un mito y es algo con lo que se ha asociado a la fibra desde hace muchos años y pues que algunos competidores también han seguido utilizando, pero realmente, como les decía, es un mito. Esta certificación es europea, es totalmente externa a Saint-Gobain y lo que nos permite es dar la tranquilidad al mercado y a los usuarios que trabajen con fibra y que no les va a producir ninguna afectación. Entonces, esta biosolubilidad lo que nos indica es que, por ejemplo, la persona puede aspirar la fibra y en máximo 72 horas esas fibras van a salir del cuerpo. ¿Cómo salen? Por los métodos naturales de eliminación. Sudor, deposiciones, orina. Entonces es como cualquier otro producto o sustancia no tóxica que el cuerpo simplemente, digamos que admite y luego elimina. Entonces por eso no vamos a tener problemas de temas de enfermedades ni nada. Esta certificación la puedes cargar cualquier persona en la página web. Por ejemplo, si uno busca un producto, el Climavernet o el Zero Grab, en la documentación donde está la ficha técnica, al lado de la ficha técnica está la certificación EUCER para que cualquier persona la pueda descargar y la pueda entregar, por ejemplo, en un proyecto, si de pronto algún CIS o alguna persona de seguridad industrial la requiere. Y si no, pues ustedes igual se pueden comunicar con nosotros y se la podemos compartir. Eh, También la fibra de vidrio como tema de seguridad aporta no proliferación de hongos y bacterias. Pues la fibra de vidrio, el material básico o la materia prima básica es vidrio fundido, que luego digamos que se forma en pequeños hilos que forman esa lana como tal, que ustedes pueden palpar. Este vidrio pues es un material inerte para estos microorganismos. Es inevitable que en el aire no tengamos, por ejemplo, ácaros, hongos, microorganismos que puedan ingresar, por ejemplo, a un ducto. Lo importante es que esos microorganismos no se van a poder, entre comillas, alimentar o proliferar con la fibra de vidrio. Simplemente se alojan y pues al momento, por ejemplo, de hacer alguna limpieza de ductería, algún tipo de desinfección, ya se puede controlar mucho más fácilmente todo este tema de bacterias y hongos. Pero pues digamos que no los vamos a proliferar, no los vamos a multiplicar, no es un material que favorezca esto, ¿vale? En cuanto a la limpieza, esto también es bien importante, es algo que muchas personas no conocen. Todo lo que es Climaver se puede limpiar con los métodos de limpieza que existen en el mercado. Por ejemplo, la sonda o el robot que tiene el cepillo que va, entre comillas, barriendo las paredes internas del ducto, sin problema se puede utilizar en cualquiera de las referencias de Climaver. Y nosotros cumplimos con una certificación europea de 20 ciclos de limpieza, donde la periodicidad, por ejemplo, de una limpieza más o menos es una vez al año, dependiendo de la aplicación. Por ejemplo, en oficinas es una vez al año. Eso se traduce a que puede durar 20 años el ducto con limpieza sin ningún problema.
También se puede limpiar con inyección de aire a presión o con aspiración de aire a alta presión, y no vamos a tener inconvenientes. Esto en cuanto a lo que está catalogado como Climaver. Si de pronto nos vamos al ducto Glass Gold, que el recubrimiento es un poco distinto, sí ya la prestación es distinta. Por eso, por ejemplo, en el mercado el ducto Glass Gold tiene un poco de valor reducido, es un poco menos costoso, porque digamos que tiene algunas connotaciones que Climaver sí nos aporta de mejor manera. Entonces, por ejemplo, el ducto Glass Gold no es tan recomendable generar este tipo de limpieza fuerte abrasiva porque sí puede generar algún tipo de desprendimiento. Sin decir que sea un mal producto, es muy bueno, simplemente son diferencias. Uno es mejor que el otro. En cuanto al desempeño térmico, empezamos a hablar de dos factores bien importantes en lo que tiene que ver con aislamiento y con conducción de aire o de fluidos. Primero está la estanqueidad y luego el aislamiento térmico como tal. Eso nos genera una eficiencia energética. Entonces, la estanqueidad, como todos ustedes deben saber, es lo que tiene que ver con todo el tema de fugas en conducción de fluidos. Nosotros hablamos de estanqueidad en tubería que conduce agua, por ejemplo, y pues también en conducción de aire. Entonces, por ejemplo, cuando uno hace pruebas de estanqueidad en las tuberías de agua es verificar obviamente a ciertas presiones que no haya fugas de agua, que no hayan goteos en los accesorios, en las uniones. Muy parecido es el tema del aire. Entonces, por ejemplo, el RITE tiene una clasificación de estanqueidad, que es la tablita que viene en la parte inferior izquierda, donde se clasifica la estanqueidad desde la clase A hasta la clase D. La clase A, digamos que es un sistema que aporta menor estanqueidad, quiere decir que aporta más fugas, por decirlo así, y la clase D es la más exigente, es un sistema que aporta la menor cantidad de fugas. No existe un sistema de conducción de aire que sea 100% estanco. Todos los conductos generan algún porcentaje de fuga, obviamente lo que buscamos es que sea mínimo. Entonces, por ejemplo, un ducto metálico convencional está clasificado como clase B, que la clase B, digamos que es lo mínimo que tolera o certifica o permite más bien el RITE en una instalación, por ejemplo, en Europa. Aquí en Colombia, digamos que el tema normatividad es un poco más, menos exigente, por ejemplo, pero un ducto metálico por el tema de las uniones tipo brida, tipo TDC o TDF, pues obviamente es más fácil que genere algún tipo de fugas. Climaver está catalogado como clase D porque el tema de fugas es menor, es mucho más efectivo la contención del fluido y ya les voy a ir explicando el por qué. También en cuanto al aislamiento térmico, es importante que ustedes puedan identificar, por ejemplo, en fichas técnicas, cuál es la conductividad térmica de los productos o de los aislamientos. Entonces, por ejemplo, ustedes siempre van a ver este símbolo lambda o van a ver la K de conductividad y ahí pueden ver un número que generalmente si es un aislamiento térmico tiene que ser de 0,05 menos, más o menos. Entre más cerca esté ese valor al cero, quiere decir que tiene una menor conductividad, por lo tanto es un mejor aislante, ¿sí? Permite menos conductividad o transferencia de calor. Y eso está muy relacionado o está atado a la resistencia térmica, que ustedes generalmente en las fichas técnicas lo pueden apreciar con la letra R. Esto es inversamente proporcional a la conductividad. La conductividad lo que uno busca es que sea más cercana al cero, que sea menos conductor. La resistencia es lo contrario, uno busca que tenga un número mucho más alto. Si el número de la resistencia térmica es más grande, quiere decir que el aislamiento o el material como tal opone más resistencia a la transferencia de calor. Y la resistencia también va muy ligada al espesor. Es una relación entre espesor y conductividad. Entonces, siempre para clasificar algún aislamiento térmico, sea lo que sea que estén trabajando, es importante que vayan manejando espesor y conductividad y así puedan aportar o saber cuánta resistencia térmica aporta, por ejemplo, un aislamiento. Esto no solo se traduce a ductos, por ejemplo, nosotros fabricamos aislamientos térmicos para envolventes, para cielos rasos, para cubiertas, y este valor R es bien importante para poder entender si mi aislamiento térmico es más o menos eficiente que otro al momento de hacer, por ejemplo, un diseño de aire acondicionado. Entonces, por ejemplo, softwares como Hub, como Elite, pueden utilizar valores de resistencia o algunos utilizan el U, que es la transmitancia,
que básicamente la transmitancia es 1/R, es 1 sobre la resistencia. Entonces, si ustedes se van dando cuenta, desde que uno tenga espesor y conductividad, ya puede ir haciendo análisis mucho más efectivos, por ejemplo, con una ayuda de un software que calcule cargas térmicas. En eso también los podemos apoyar, que la idea es que ustedes puedan acudir a la marca cuando estén haciendo un análisis de conducción de aire, cuando estén haciendo análisis de aislamientos térmicos en edificaciones, soluciones pasivas, pues nosotros también podemos apoyarlos, darles recomendaciones, poderles aportar en la mejor solución que ustedes pueden poner en su proyecto para que pues obviamente puedan constituir una recomendación técnica bien fuerte y bien consolidada. Retomando el tema del aislamiento térmico, si ustedes pueden ver el comparativo en la gráfica de abajo, existe, por ejemplo, aislamientos exteriores para ductos metálicos, donde, por ejemplo, en las esquinas se generan algunos puentes térmicos porque se reduce el espesor del aislamiento. Quiere decir que ahí en esos puntos específicos, el R, la resistencia se reduce. Si tenemos aplicaciones como, por ejemplo, Climaver, que es el que ven al lado derecho, ustedes ven que el perímetro, el espesor en todo el perímetro del ducto es el mismo. Entonces nosotros podemos garantizar el aislamiento uniforme y la resistencia térmica de manera uniforme en toda la conducción del fluido, ¿vale? Es otra de las ventajas. Ya entrando al tema acústico, perdón, tomo un sorbito de agua. Entrando al confort acústico, este es uno de los temas con los que nosotros destacamos, por ejemplo, el título de la charla. Es una solución integral porque no solo manejamos aislamiento térmico, sino también generamos confort acústico, absorción de ruido. Por eso somos una solución que ofrece muchísimas ventajas técnicas, por eso la integralidad y la eficiencia como tal de la conducción. Entonces, por ejemplo, la fibra de vidrio es un material de celda abierta. De pronto estamos acostumbrados a ver materiales de celda cerrada, por ejemplo, la lámina de acero galvanizado de celda cerrada, las espumas elastómeras son celda cerrada o semicerrada. La fibra de vidrio es celda abierta y lo que indica es que tiene cámaras de aire al interior. Si uno cogiera un microscopio y mirara, por ejemplo, el espesor de un fragmento de fibra de vidrio, lo que uno va a empezar a ver es cámaras de aire formadas por las diferentes lanas o hilos de vidrio que conforman el producto. Estas cámaras de aire son las que nos ayudan en gran parte al aislamiento térmico, pero sobre todo al aislamiento acústico. Eso es lo que permite que el material absorba ruido. Entonces, por ejemplo, en cines, todos los recubrimientos de cielo raso y de los muros son con láminas muy parecidas, por ejemplo, al Primaver Neto. Y estas láminas, como tienen la misma estructura de formación de celda abierta, pues nos permiten absorber mucho ruido. Eso es el mismo principio que utilizamos en los ductos. Entonces, por ejemplo, el Climaver Neto, ya entrando un poquitico más a lo que es desglosar Climaver como tal, si ustedes ven el Climaver Neto, es una lámina negra en su interior, por fuera tiene un foil de aluminio, pero entre ese tejido neto negro que ustedes ven y el foil de aluminio se encuentra la fibra de vidrio de 1 pulgada de espesor. Esa fibra de vidrio es la que hace la magia en tanto al aislamiento térmico como acústico. Entonces, en aire acondicionado ustedes dirán, algunos yo de pronto en proyectos se han dado cuenta para el cliente final, para el usuario que ocupa el espacio, es mucho más representativo el confort acústico que para de pronto nosotros los que estamos más en el tema de la instalación, porque pues ellos son los que conviven todos los días con el sistema de aire acondicionado. Entonces podemos tener sistemas que térmicamente trabajen muy bien, pero el tema ruido se vuelve un dolor de cabeza cuando no se controla, porque muchas veces la persona que tiene el equipo en la oficina, encima del cielo raso, empieza a generar quejas de ruido, o si de pronto tienen difusores en una sala de juntas, a veces se quejan porque el ruido que se percibe por las rejillas o los difusores no permite que haya concentración en los espacios. Entonces, todo este tipo de cosas se pueden manejar mucho más efectivamente si tenemos materiales como la fibra. Por ejemplo, donde encontramos ruidos en los sistemas de aire acondicionado de ventilación, donde tengamos un ventilador, un rodete, esa acción de, entre comillas, cortar el aire con los álabes va a producir un ruido. Ese ruido se va a transmitir por los ductos, que es el sistema que me conecta a la fuente sonora, que es el equipo generalmente, con las salidas de aire que son las rejillas. Entonces, si tenemos un material rígido como la lámina de acero galvanizado, pues obviamente ese ruido va a viajar, se va a transportar mucho más fácilmente porque va a rebotar
y va a empezar a salir por las rejillas o los difusores. Entonces, si tenemos un material que absorba ese ruido en la conducción, pues obviamente podemos llegar a percibir muchísimo menos ruido en un difusor o en una rejilla. Adicionalmente, por ejemplo, los equipos también al trabajar, por ejemplo, un paquete condensado por agua tiene un compresor, que el compresor tiene un ruido importante y adicionalmente tiene una vibración todavía más importante. Esas vibraciones obviamente también se pueden absorber con materiales como la fibra de vidrio. Cuando tenemos cambios de dirección en la ductería, codos, desviaciones, ahí cambia el régimen del aire, a veces tiende a ser más turbulento, ahí también se producen algunos ruidos adicionales. Y pues obviamente, como ven ustedes en la gráfica, en las rejillas, en los difusores es donde se percibe, no solamente los ruidos del aire, muchas veces si el sistema, por ejemplo, de extracción o de ventilación, que son ductos metálicos sin aislar, está apagado, puede que no tengamos el ruido del ventilador, pero a veces las conversaciones que tenemos en una sala, en una oficina, si los ductos están interconectados, puede que el sonido, por ejemplo, de la voz viaje por un difusor, entre al ducto y se transmita por otro difusor que esté en otro espacio. Entonces, también para evitar ese tipo de problemas, los ductos en fibra de vidrio nos pueden ayudar. También acá hay que hacer como una parte de pronto qué material o qué referencia nos permite aportar mayor absorción de ruido. El Climaver Neto es como nuestro tope de gama, es como nuestro Ferrari en este tema acústico, tiene una absorción de ruido de más o menos 80-85%. Por ejemplo, el Climaver Plus R, que ya se los muestro más adelante, que es nuestra solución doble foil de aluminio, foil interno y foil por fuera. Obviamente sigue siendo fibra de vidrio, pero la absorción de ruido es menor, es más o menos del 35%, porque pues el foil interno de aluminio obviamente nos quita un poco esta prestación. Sí, se vuelve como una especie de laminilla metálica que lo que hace es que rebote un poco más fácil el ruido, pero sin embargo el alma del ducto al ser fibra pues va a ser mucho más acústico que otras soluciones en el mercado. Nuestro Climaver Plus R puede absorber más ruido, por ejemplo, que un ducto metálico que no absorbe ruido, un ducto Empire de cualquier marca también es celda cerrada, entonces el Climaver Plus R puede ser como un punto intermedio que también nos puede ser una muy buena solución, por ejemplo, una solución de oficinas. Y también los ductos metálicos con aislamiento interno en fibra de vidrio pueden ser también una solución muy buena para manejar conducción de aire, por ejemplo, en cines, en teatros, donde en intemperie, por ejemplo, no podemos tener ductos de Climaver por sí solos. Esta es una muy buena solución para tener un material de celda cerrada e internamente un aislamiento térmico que también nos vaya a generar confort acústico. En cuanto al tema contra el fuego, también es importante, nosotros tenemos unas grandes ventajas y es que la fibra de vidrio en general, no solo Climaver, cualquier producto generado con fibra de vidrio de Saint-Gobain, de Isover, de Fiberglass, tiene muy buen comportamiento contra el fuego. Entonces, de acuerdo a la Euroclass, que es una certificación de fuego europea, clasifica el producto en estos tres grupos. La contribución al fuego básicamente tiene que ver con la inflamabilidad. Todo lo que es Climaver está catalogado como clase B, que es que no produce flashover, quiere decir que no produce esa combustión espontánea, sino, por ejemplo, un material inflamable puede prenderse muy fácilmente, por ejemplo, por la conformación como tal del material. La fibra de vidrio no propaga la llama, digamos que puede empezar a fundirse el vidrio, puede empezar a cambiar de amarillo, que es como el más usual, a negro, pero no va a generar una llama que pueda ayudar, por ejemplo, a propagar un incendio. En el tema de humos, que es lo más importante, porque lo que digamos que puede llegar a afectar o a matar a una persona en un incendio no son las quemaduras, sino la intoxicación por humos. El humo lo que hace es desalojar el oxígeno que hay en un espacio y por eso la intoxicación. Entonces, es lo más importante en tema de seguridad contra el fuego y Climaver tiene la certificación más exigente que es la S1, que es la no producción o producción casi nula. Entonces, por ejemplo, cuando uno hace pruebas de fuego en un Climaver, lo que genera un humo muy limitado, muy específico, es cuando se prende una laminilla que tiene el craft de aluminio, el foil de aluminio, perdón. Esa laminilla es la que en ese momento de combustión inmediata genera ese humo supremamente limitado, pero la fibra como tal, cuando hace contacto con llama, no va a generar humo. Entonces, por eso la certificación es muy efectiva en este sentido y no generamos caídas de gotas encendidas. Es también la certificación más exigente, que es la de cero.
Entonces, por ejemplo, hace mucho tiempo todavía se alcanza a ver, sobre todo en el norte del país, ductos en porón o en icopor que llaman estos, a menos de que tengan algún tratamiento adicional, algún retardante a la llama o algún químico, algún aditivo que le permita mejorar el comportamiento contra el fuego. Por ejemplo, el licopor cuando uno lo prende, pues tiende a generar goteo encendido, que si nos ponemos a detenernos un poco, los ductos generalmente están instalados atados, por ejemplo, encima del cielo raso, o soportados sobre la cubierta. Y en espacios como oficinas, pues siempre vamos a tener, por ejemplo, escritorios en madera. En Bogotá, por ejemplo, se utilizan muchas oficinas con alfombras, con tapetes. Entonces, si tenemos goteos encendidos y tenemos materiales que sí sean combustibles, como por ejemplo los escritorios de madera, pues vamos a propagar un incendio mucho más fácil y mucho más rápido. Y es tiempo que le estamos quitando a las personas para que puedan evacuar un espacio, un edificio. Por eso es importante trabajar con productos que tengan buen comportamiento contra el fuego, en todo lo que tiene que ver con construcción. En el tema de compromiso medioambiental, acá es algo que también nos tienden a castigar mucho en los proyectos por el tema del mito de la toxicidad. Nosotros ambientalmente tenemos un muy buen comportamiento porque, como les reitero, no somos una fibra tóxica ni cancerígena y adicionalmente manejamos gran porcentaje de vidrio reciclado. Entonces, en Fiberglass, en Isover, dependiendo del producto, el porcentaje de vidrio reciclado es mayor o menor, pero casi que todos los productos tienen mínimo entre un 45 y un 50% de vidrio reciclado, que eso es un alto porcentaje. Por ejemplo, Climaver Neto tiene 62% de vidrio reciclado, más de la mitad, y eso nos ayuda a aportar, por ejemplo, un buen comportamiento. Somos un buen material, por ejemplo, en proyectos LEED, donde miran todo el tema de materias primas y recursos, ¿sí? Entonces dejamos una huella de carbono generalmente 20% mejor que la mayoría de otros productos en cuanto a impactos ambientales. Por ejemplo, el año pasado, Fiberglass tenía un sistema de recepción de residuos. Entonces, por ejemplo, si algún instalador utilizaba fibra de vidrio, los residuos nos los podían entregar en la planta en Mosquera. Nosotros lo que hacíamos era triturarlos con residuos también de producción y se los entregábamos a un aliado para que ese aliado lo utilizara como biocompostaje para plantas. Y así se podía, digamos, que darle una mejor disposición ambientalmente hablando a la fibra de vidrio. Si la fibra de vidrio al mezclarse, por ejemplo, con algunos productos de agricultura, con tierra y otro tipo de abonos, puede ser beneficioso, por ejemplo, para una planta, eso ya dice mucho de supuestamente qué tan tóxico podría llegar a ser la fibra. ¿Sí? Si digamos no es tóxico para una planta en ese sentido, pues para los seres humanos no tiene por qué ser lo contrario. Hoy en día, por ejemplo, este año estamos en el área ambiental de Fiverr, está en estudio de un proyecto para empezar a utilizar los residuos de fibra de vidrio en estos espacios o estas especies de canteras, para empezar a recuperar esos terrenos. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto en el Cerrejón, después de que extraen materias o minerales, quedan como unas fosas gigantes, por decirlo así. Esos terrenos lo que hacen es irse llenando y recuperando como las capas vegetales para otra vez volver a tener un espacio que sea ideal, por ejemplo, para siembra. Eso mismo estamos intentando hacer con la fibra de vidrio y va a ser una manera de utilizar mejor los residuos y no simplemente disponerlos en relleno sanitario, que se puede hacer. No es necesario que en una obra nos pidan la disposición final en bolsa roja, como si fuera un material peligroso, no es necesario. Simplemente tiene que ir en bolsa negra y puede ir con los demás residuos de construcción de la obra. No sé, donde van los retazos, por ejemplo, del drywall, donde van los retazos de demoliciones, que son, digamos que son desperdicios que no se trata como la basura que uno genera, por ejemplo, en la casa, en el apartamento. Sin embargo, no son tóxicas, sino que tiene que tener un tratamiento especial. O sea, no puede ir, por ejemplo, en el mismo camión de basura que recoge la basura residencial. Es lo único, como cualquier residuo de construcción, básicamente ustedes pueden tratar los residuos de fibra de vidrio de Fiberglass, tiene la certificación EUCER. En cuanto a durabilidad, la fibra de vidrio en general tiene una muy buena durabilidad y hay productos que pueden durar cualquier cantidad de tiempo, fácilmente la vida útil de un proyecto sin deteriorarse. Por ejemplo, en general,
La fibra de vidrio puede llegar a durar hasta 55 años sin demostrar algún tipo de envejecimiento específico, ¿sí? No somos como otros productos que de pronto al cabo del año 1, del año 5, perdón, en el corto mediano plazo, por el tema de envejecimiento, empiecen a perder aislamiento térmico, ¿sí? Empiezan de pronto a liberar los gases inyectados que tienen o empieza a deteriorarse, a reducirse el espesor y por eso empieza a aislar menos. La fibra de vidrio no tiene este problema, simplemente se mantiene en el tiempo, a menos obviamente que tenga alguna mala aplicación. Si por ejemplo nosotros exponemos fibra de vidrio a la intemperie por sí sola, si ponemos por ejemplo un climaver neto a la intemperie sin ningún tipo de chaqueta o de protección, pues la lluvia y los rayos UV al final, después de cierto tiempo, pues van a empezar a deteriorar el producto. Entonces obviamente hay que utilizar bien el producto y pues vamos a tener una prestación de durabilidad bastante prolongada. En cuanto a la solución costo-beneficio, acá ya empezamos a hablar un poco más de la fabricación de los ductos, que es de pronto lo que a ustedes les puede interesar un poco más. Tiene una muy buena relación costo-beneficio. ¿Por qué? Porque fabricar ductos con Climaver o con fibra de vidrio en general es muy fácil, es muy práctico, es muy rápido. Los cortes que hay que hacer son puntuales, no tiene que ser mano de obra especializada. Obviamente, un ductero con la expertise que le puede dar el tiempo y la práctica, pues obviamente puede ser muy hábil, muy dúctil para fabricar ductería, pero no es que tengamos que tener algún tipo de educación o algún tipo de certificación educativa especializada para generar esto. Esto es simplemente cualquier persona, desde que tenga la metodología clara y las herramientas ideales, puede fabricar un ducto. Es 57% más ligero que un ducto metálico. Eso permite que se pueda instalar más rápido, más fácil, con mayor seguridad. Si, por ejemplo, un ducto armado le cae a alguien en la cabeza y es un ducto de fibra de vidrio, pues no va a ocasionar ningún problema. Si es un ducto metálico, obviamente las connotaciones son distintas. Y en las obras, pues obviamente lo que nosotros buscamos es durar el menor tiempo posible para poder abarcar esas personas o poder interactuar en otros proyectos y ser más eficientes. Acá ya para el tema del armado de los ductos, empezamos a hablar del método del tramo recto o el MTR. Antes se utilizaban mucho las herramientas de corte en B para fibra de vidrio, ya no se están manejando. Lo que se utiliza ahora es el kit MTR y que es el método del tramo recto. Básicamente, como lo dice el nombre, radica en que a partir de un tramo recto, un ducto convencional como el que veíamos aquí atrás, esto es un tramo recto, a partir de un tramo recto se pueden derivar prácticamente todas las piezas de conducción de aire, como por ejemplo este codo a 90 grados. Por ejemplo, la única pieza que no se puede derivar del tramo recto es la reducción. La reducción sí tiene que ser como el sistema convencional de tapas que se utiliza, por ejemplo, para ductos metálicos o ductos en PIR. Y para el método del tramo recto lo que se requiere son estas 5 cuchillas que se ven en el maletín, que están identificadas con un color específico pues, para poder diferenciarlas más fácilmente. Entonces, básicamente, aquí entra a jugar el marcado que tienen los ductos de fibra de vidrio en el foil externo. Si ustedes se fijan, hay una especie como de cuadrícula que pues, no es una cuadrícula, son más unas líneas diagonales y rectas, que las diagonales están continuas y las rectas son punteadas. Básicamente lo que nos funcionan estas líneas es una guía para cortes más fácilmente y sin necesidad de utilizar, por ejemplo, una regla o una escuadra. Nosotros solo utilizamos la regla, la escuadra en los cortes internos, que es para conformar el ducto, el tramo recto. Una vez tenemos el tramo recto, ya podemos hacer cortes simplemente con solo la cuchilla y ya vamos a empezar a conformar las piezas que necesitemos. Entonces, por ejemplo, para hacer un tramo recto, se necesitan apenas 2 cuchillas, que son la roja y la azul. Para hacer un codo a 90 grados, se utilizan solo las 2 cuchillas de color blanco y color amarillo. Entonces, si se dan cuenta, no es que tengamos que utilizar las 5 cuchillas para todas las aplicaciones. Básicamente, de acuerdo a lo que necesitemos, vamos identificando. Las líneas tienen una inclinación específica. Las líneas diagonales tienen una inclinación de 22.5 grados, que cuando uno hace un corte en esta línea y une un extremo con otro, nos va a dar pues obviamente una inclinación de 45 grados. Si yo uno 3 piezas con esta misma inclinación, pues ya vamos a tener, por ejemplo, un codo a 90 grados.
y los cortes que nos generan las cuchillas rojas y azules nos generan ahora cortes rectos o cortes a media madera, que es lo que les decía que ya no utilizamos el corte en B. ¿Por qué? El corte en B igual funciona, pero este corte recto o a 90 grados nos permite doblar la lámina y que queden más rígidas esas uniones, que tengamos más espesor de material en esa unión y eso nos permite, pues primero que el ducto quede mejor conformado y segundo, también nos permite aportar la estanqueidad de la que les estaba hablando. Es más difícil para el aire fugarse por esta unión que vemos acá, permítanme, les muestro con el puntero, es más difícil para el aire fugarse por esta unión recta consolidada que se ve acá, que por ejemplo si tenemos una unión en B. Simplemente esto fue una mejora que hizo Saint-Gobain internamente para poder tener una mejor prestación en los ductos. Y acá les quiero mostrar un video de cómo se fabrica un tramo recto y se van a dar cuenta que es supremamente fácil. Entonces, si ustedes ven, nosotros lo que hacemos es doblar una lámina para conformar un tramo recto. Acá tenemos un climaver neto, simplemente con las dos cuchillas se empiezan a hacer 3 cortes con la cuchilla roja y un último corte con la cuchilla azul. Quiere decir que con 4 cortes yo ya puedo fabricar un tramo recto. Entonces, si se dan cuenta, él utiliza la escuadra, ha hecho 2 cortes, hace un tercer corte y luego cambia la cuchilla para hacer el último corte. ¿Por qué cambia la cuchilla? Esta última tiene un ancho más grande y es el que nos permite generar la solapa en el foil. Si se dieron cuenta, el retazo que él retira es más ancho que los otros que está retirando y esa solapa es la que nos permite cerrar el ducto. Entonces, doblamos la lámina. Acá quiero hacer una pequeña pausa. Si se dan cuenta, él está utilizando una grapadora, obviamente unas grapas, para fijar la solapa y cerrar el ducto. Nosotros lo que recomendamos es utilizar grapadora y grapas porque es más rápido, es más limpio y va a ser más eficiente trabajar con grapas que con adhesivos. ¿Por qué? El adhesivo necesita, obviamente dependiendo del adhesivo, puede que necesite cierto tiempo de secado. Esto nos prolonga el tiempo de fabricación de un ducto. Adicionalmente, si el adhesivo tiene alguna connotación inflamable, pues digamos que en un proyecto LEED, por ejemplo, no lo vamos a poder utilizar. Y si tenemos un sistema donde la fibra de vidrio tiene buen comportamiento contra el fuego, pero el adhesivo no, pues digamos que vamos en contra de entregar un sistema integral para el comportamiento contra el fuego. Entonces, por eso es mucho más sencillo la grapadora y las grapas. La grapadora puede que tenga un costo mayor a un galón, por ejemplo, de pegante, pero pues la grapadora le va a funcionar para N proyectos. El pegante obviamente funciona para cierta cantidad de metros cuadrados, ya sea el cálculo que uno tenga. La grapadora lo único que hay que hacer es ir comprando grapas, que las grapas son muy económicas. Entonces acá les quiero volver a mostrar. Él hace la fijación con las grapas y encima pone una cinta foil con una espátula plástica para no afectar o levantar el foil de aluminio del ducto. Y si se dan cuenta, eso es todo. Es supremamente fácil, es supremamente rápido. El tema de cinta foil solo utilizó una unión longitudinal a lo largo del ducto, lo que nos hace pues, que sea mucho más práctico, que utilicemos menos complementos. Si ustedes se dieron cuenta, él no utilizó ningún tipo de adhesivo para hacer un tramo recto. No utilizó, por ejemplo, Boxer o PL, que utilizan mucho aquí en Colombia. Digamos que no está mal usarlo, sino que simplemente podemos obviar la utilización si tenemos, por ejemplo, la grapadora y una cinta foil de buena calidad. Si tenemos una cinta foil que de pronto no tiene una adherencia tan buena, pues obviamente el ducto se nos puede tender a abrir. Por eso también es importante manejar complementos de muy buena calidad. Acá les quiero mostrar cómo se fabrica un codo a partir de un tramo recto, para que vean cómo es el método del MTR. Un codo es... Entonces, si ustedes se dan cuenta, escoger un tramo recto, hacer 8 cortes para generar 3 cascos o 3 piezas que al unirlos entre sí me van a formar un codo. Entonces, acá empezamos a utilizar las marcas que tiene el foil de aluminio. Si se dan cuenta, él
la figura es como si estuviera trazando con un marcador. Nosotros podemos obviar ese paso porque las líneas ya existen. Si se dan cuenta aquí, él no tiene nada trazado, simplemente se va guiando y utiliza las otras dos cuchillas, la amarilla y la blanca. Hace dos cortes diagonales con la cuchilla recta, luego cambia a la cuchilla diagonal, hace dos cortes rectos. Si se dan cuenta, la misma inclinación de la cuchilla nos va dando como la geometría en que tenemos que hacer el corte. Luego vuelve y cambia, hace otros dos cortes diagonales con la cuchilla recta. Y acá sí utilizamos una especie de adhesivo que nosotros lo llamamos en Colombia Sella Glass, en España se llama Cola Climaver, pero básicamente, por ejemplo, el que utilizamos aquí en Colombia es un adhesivo base agua muy parecido al colbón, huele a colbón, se ve como colbón, pero no es colbón, para que lo tengamos en cuenta. Es un sellante base de agua que lo que nos permite es darle cierta adherencia a esas caras donde queda tope a tope la lámina, pero más que todo para generar un sello y que tengamos buena estanqueidad. La que hace la adherencia como tal de un casco con el otro es la cinta foil, ¿vale? Por eso también es importante la cinta. Y acá les quería mostrar, me quería volver un poquito en el video. Si se dan cuenta, nuestras láminas vienen machimbradas de fábrica, por un borde viene macho, por otro borde viene hembra, y cuando nosotros consolidamos un tramo recto o consolidamos una pieza con este machimbrado, pues nuestro tramo recto o nuestra pieza pues también va a quedar machimbrada. Entonces acá, si ustedes se dan cuenta, está el borde macho y aquí está al otro lado el borde hembra. ¿Cómo lo pueden identificar? Perdón, al contrario, este es el borde hembra y al otro lado está el borde macho. El borde macho es el que tiene el foil levemente despegado. Si ustedes se dan cuenta aquí en la parte final del codo, el foil está un poquito despegado de la lámina y es para que cuando acoplemos una pieza con la otra, ese foil se pueda agrapar y se pueda adherir con la cinta foil y nos quede estéticamente la unión bien hecha. Entonces, al tener la lámina machimbrada de fábrica, nos vamos a ahorrar el paso de generar el machimbrado en obra, a menos de que tengamos que hacerlo porque de pronto tenemos que cortar la longitud de este ducto o de este codo. Deberíamos hacerlo con la cuchilla negra. Si no, simplemente utilizamos el machimbrado de la pieza de la lámina y este machimbrado es bastante resistente porque lo que se hace en fábrica es utilizar la lámina de 1 pulgada de espesor en el 100% del área, por decirlo así, y en los bordes, cuando se está curando la lámina, cuando todavía está a alta temperatura, se le aplica presión y lo que se hace es reducir el espesor. Entonces lo que tenemos es una unión o un macho, por ejemplo, donde tenemos mayor densidad de material, no va a quedar debilitado, no estamos retirando material, sino lo que estamos haciendo es comprimiéndolo. Entonces por eso las uniones son bastante rígidas. Y ya acá entramos a hablar un poco de lo que es conducción de aire con las otras alternativas que tenemos en el portafolio, ya saliéndonos un poco del clima verde. Entonces, por ejemplo, si ustedes pueden ver, manejamos eh, aislamientos térmicos para ductos metálicos, ya puede ser en la cara externa del ducto, como se ve aquí en la letra C, se ve un ducto metálico con, con su respectivo aislamiento. Tenemos en la letra D todo lo que es Climaver y Ducto Glass Gold, que son ductos rígidos en fibra de vidrio, ductos autoportantes que homologan fácilmente un ducto en acero galvanizado, por ejemplo, o tenemos aislamientos en fibra de vidrio para la cara interna de un ducto metálico, que es la letra E. Acá, por ejemplo, vemos un ducto rectangular, pero también tenemos aislamientos para ductos circulares u ovalados. También manejamos los ductos flexibles, que sería Flexiver, aislados, como se ve aquí en la letra B, que es la unión entre una rejilla o un difusor y un ducto rígido de cualquier material. Manejamos también aislamientos térmicos de alta temperatura para la cara externa de ductos metálicos, como es este FlexWrap, que es un producto de línea industrial. Y ya empezamos a ver como las presentaciones. Este como tal es el Climaver Neto, como les decía, es el tope de gama, es el producto de mayor prestación acústica que tenemos para conducción de aire. Básicamente es fibra de vidrio de 1 pulgada de espesor. Todas nuestras láminas para ductos rígidos son de 1 pulgada, es nuestro estándar. Eh, y con esta pulgada de espesor podemos estar seguros de que podemos atender proyectos ya sea en Bogotá, ya sea en clima cálido como, no sé, Girardot,
o ya sea en clima cálido con alta humedad relativa como Cartagena, por ejemplo, sin ningún problema. Esta pulgada de espesor nos va a garantizar que vamos a tener una buena resistencia térmica y no vamos a tener problemas de condensación porque el espesor es ideal y adicionalmente el foil de aluminio nos funciona como barrera de vapor, ¿sí? Nos reduce el efecto de condensación. Entonces, por ejemplo, todas nuestras láminas vienen, como les decía, de 1 pulgada de espesor y vienen de 2,44 metros de largo por 1,22 metros de ancho. Este 1,22, cuando uno acopla ducto con ducto, se vuelve 1,20, porque pues al tener una unión machembrada, pues obviamente ingresa una parte de la lámina dentro de la otra, por decirlo así, y por eso se nos reduce un poquitico la longitud, pero los ductos al final, cuando quedan instalados, quedan de 1,20. Y nosotros utilizamos nuestras láminas de 2,44 de largo. Nosotros no cortamos las láminas a lo largo, sino lo cortamos a lo ancho, como ustedes vieron en el video. Ponemos la lámina de manera longitudinal y hacemos cortes porque es importante utilizarlo a lo ancho porque el machiembrado también va en ese mismo sentido, va a lo ancho de la lámina. Entonces, muchas veces hemos escuchado en obra que nos dicen, no, pero es que de pronto por tener el ducto de 1,22 de largo es más demorado fabricar. No, señor, es más rápido fabricarlo porque pues, nos vamos a demorar menos, porque no tenemos adhesivos, porque necesitamos menos cinta foil, porque no tenemos que hacer, por ejemplo, los machiembrados, porque a la hora de hacer acoples no necesitamos tornillería, arandelas, espumas de polietileno como empaques, clips, todo esto nos ayuda a reducir muchísimo tiempo y así tengamos ductos que estamos trabajando a lo ancho de la lámina de 1,22, pues va a ser mucho más fácil de fabricar y de acoplar ducto con ducto, de acuerdo al método del tramo recto. La fibra de vidrio se podía trabajar con, por ejemplo, con el método de tapas, se puede. El problema es que va a ser más dispendioso, vamos a generar más residuos. Si ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, cuando se fabricó el codo, no se generaron residuos, se utilizó el 100% del tramo recto. Entonces, eso también nos incrementa la eficiencia del producto y la integralidad de la solución. Cuando se hace una reducción, pues sí, inevitablemente vamos a tener que hacer el método de etapas y ahí sí vamos a generar un poquitico más de residuos, pero pues es un accesorio puntual. Para el resto, simplemente podemos trabajar más eficientemente. Si ustedes quieren entender cómo se fabrica, por ejemplo, una desviación en dos caminos, en tres caminos, un zapato, nosotros tenemos un catálogo del método del tramo recto muy fácil de entender. Cualquier persona, así no haya hecho ductos, nunca lo puede entender, lo podemos compartir o usted lo pueden descargar básicamente en nuestra página web sin ningún problema. También hay unos videos en YouTube que son como los que les mostré. Este es el Climaver Neto. El Climaver Neto, si ustedes se dan cuenta, se ve foil de aluminio al exterior. La magia como tal va al interior del ducto. Acá ven una obra con método de tramo recto. Si se dan cuenta, los codos son a 90 grados en 3 piezas. Y acá no es necesario utilizar deflectores. ¿Cuándo utilizamos deflectores? Cuando son codos rectos a 90 grados, pero en 2 piezas. En 2 piezas, obviamente, sí es más difícil para el aire circular por este accesorio, ahí sí podemos utilizar un deflector, sin embargo, así pues digamos que no incurrimos en mayor trabajo en comparación a un ducto a un codo de 2 piezas y pues es más eficiente porque pues no necesitamos el deflector y por ejemplo al momento de limpiar un ducto, al no tener el deflector, pues por ejemplo una sonda o el robot puede circular fácilmente a lo largo del accesorio. Acá vemos un Climaver Plus R, como les decía, es fibra de vidrio también, de 1 pulgada en espesor. Acá el color es amarillo, pero básicamente es la misma fibra de vidrio con el que se fabrica el Neto. Lo único que cambia es el color. Y acá por fuera, pues lo vemos igual, el mismo marcado, el mismo foil. Lo que cambia es el interior del ducto o de la lámina. El foil exterior tiene un refuerzo que son los hilitos de fibra de vidrio Sí, son los hilos que son los que nos dan como el esqueleto, como la estructura a ese foil externo y nos permite que tenga más resistencia y que sea un poco más rígido. Este foil interno es un foil totalmente liso. Acá sí no tenemos hilos de refuerzo. Y lo que queremos evitar con los hilos de refuerzo acá al interior es que se vuelva una manera de acumulación de material particulado, de polvo. Entonces, si tenemos, por ejemplo, estos hilos, con el paso del tiempo va a ser más fácil que se empiece a alojar el polvo ahí como en esas microcanales que forma el hilo. Si lo tenemos totalmente liso, pues va a ser mucho
más difícil de que genere adherencia de polvo, inevitablemente igual va a tener, a menos de que se limpie, como pasa por ejemplo con un ducto de lámina galvanizada, pero al momento de limpiarlo pues también va a ser mucho más fácil y podemos aportar mayor calidad de aire. Entonces, por ejemplo, este ducto es el que se suele recomendar para hospitales, por ejemplo, a excepción de UCIs y quirófanos. ¿Por qué no se recomiendan UCIs y quirófanos? No tiene nada que ver con la toxicidad en la fibra, solo que si uno se adhiere a la norma, para estos espacios debería hacerse una limpieza mucho más estricta, mucho más invasiva, con químicos agresivos, que el químico deterioraría la fibra de vidrio. Pero si utilizamos, por ejemplo, un ducto metálico con algún aislamiento externo, podríamos aplicarle químicos agresivos y hacer el mantenimiento. Para el 70% restante de un hospital, por ejemplo, para, no sé, las salas de espera, los consultorios, este tipo de espacios, este ducto es una muy buena solución porque vamos a tener menor adherencia de partículas, vamos a tener una limpieza un poco más fácil de hacer y pues se vuelve una muy buena prestación porque en el tema acústico también nos va a ayudar a generar más absorción acústica que, por ejemplo, un ducto metálico con aislamiento externo. También podríamos utilizar, por ejemplo, Climaver Neto, aunque el Climaver Neto en tema hospitalario está un poco más enfocado cuando necesitamos acústica superior. Por ejemplo, centros médicos, psiquiátricos, de pronto estos espacios o estas salas donde se hacen exámenes, por ejemplo, de problemas de sueño, como estas especialidades donde necesitamos acústica de alto nivel, ahí podemos utilizar más el Neto. Así se ve el Climaver Plus R, si ustedes se dan cuenta, muy similar al Neto. Como les decía, la diferencia es al interior del producto. Y aquí tenemos un Climaver que es el Deco blanco o el Deco negro. Este ducto tiene las mismas prestaciones y el mismo acabado que el Climaver Neto. Por dentro ustedes lo van a ver negro, también tiene la misma pulgada de espesor. Lo que cambia es que por fuera ya no tiene el foil de aluminio, sino tiene este acabado en una especie de laminilla de polipropileno, reforzado también con hilos, pero de color negro o blanco. ¿Para qué? Para darle un acabado más estético a la conducción de aire cuando tenemos proyectos donde no tenemos hilo raso. Entonces, es muy frecuente, por ejemplo, los proyectos donde dejan la placa a la vista, lo que hacen es pintar la placa, por ejemplo, en los retailers, ya les muestro acá, por ejemplo, como el caso de la izquierda, estos almacenes de grandes superficies generalmente pintan los techos de blanco. El clima verde con blanco puede ser una muy buena solución porque nos evitamos la pintada de los ductos y pues adicionalmente al no tener cielo raso es importante que tengamos un material que nos dé confort acústico. Si tenemos equipos, si tenemos una velocidad de aire acá considerable, pues vamos a tener más percepción del ruido porque no tenemos el drywall, por ejemplo, no tenemos el cielo raso que nos aísle, que nos genere cierto aislamiento acústico, entonces es importante que tenga la misma absorción del clima neto. Por eso es básicamente el mismo ducto, pero con otro acabado. Si tenemos, por ejemplo, espacios de oficinas donde generalmente pintan las placas de color negro o color gris granito, pues podríamos irnos con el deco negro. Lo mismo, lo que hace es tener un mejor acabado estético y en espacios de trabajo, pues es todavía más preponderante el tema de confort acústico. Entonces vamos a tener un material que nos absorba gran cantidad o gran porcentaje de ruido y vamos, aparte de ofrecer confort térmico, vamos a ofrecer confort acústico. Entonces, por ejemplo, en los data centers, donde el tema de ruido es bastante importante porque hay mucha gente hablando en espacios reducidos. La fibra de vidrio, aparte de que nos absorbe los ruidos de los aires acondicionados, también nos puede servir como una especie de baffles para poder generar mejor acondicionamiento acústico. Entonces podemos empezar a mirar de acuerdo a la aplicación, puede ser todavía mucho más importante la acústica en el proyecto. Acá vemos el ducto Glass Gold. El ducto Glass Gold es el ducto, como les decía, como de vieja data, por decirlo así. Si se dan cuenta, parece que la fibra de vidrio estuviera expuesta. Se alcanza a ver amarillo por dentro. La fibra no está totalmente expuesta. Tiene un fieltro muy delgado de color blanco, casi transparente, que cuando se adhiere a la fibra, por ser delgado, pues no se ve tan notablemente y por eso es que la resistencia interna a la abrasión mecánica es menor. Este ducto, si le hacemos limpieza, si lo empezamos, por ejemplo, si cogemos una moneda y lo raspamos internamente, podemos empezar a tener desprendimiento de material. Si hacemos la prueba de la moneda con un producto de Climaver, va a ser muchísimo más resistente. Por ejemplo, el neto no va a tener ningún problema. Este ducto
Por ejemplo, si vamos a tener una aplicación hospitalaria, tenemos que mirar eh, si de pronto el tema de desprendimiento de partícula puede llegar a afectar alguna condición. Por ejemplo, en farmacéutica no vamos a recomendar fibra de vidrio porque ya el tema es a nivel microscópico, entonces, pues esto sí podría llegar a generar algún tipo de desprendimiento. Pero esta es una muy buena solución, por ejemplo, donde necesitamos un poco menor prestación técnica y este tiene muy buena absorción acústica, tiene muy buen aislamiento térmico porque es la misma fibra de vidrio, simplemente tiene medio escalón por debajo de ventajas técnicas, por decirlo así. Estos son todos los complementos que nosotros manejamos. Tenemos la cinta foil de aluminio con los refuerzos de 3 pulgadas de ancho, de 45 metros de largo, que eso también es importante. Muchas veces se dejan guiar por el precio de los competidores, pero no se detienen a mirar la longitud del rollo de cinta y de la calidad de la cinta sobre todo. Esta es la cinta que manejamos para el Climaver Deco, manejamos la cinta negra y la cinta blanca para que obviamente todo el acabado del ducto sea uniforme, sea totalmente estético y no tengan que pintar tampoco la cinta. El principio de armado es exactamente igual en todos los ductos, ya sea para el Climaver o el ducto Glass Gold. Y acá utilizamos el resto de los complementos. La espátula plástica para generar una adherencia totalmente efectiva, digamos, uno lo puede hacer con la mano, pero con la espátula ustedes se van a dar cuenta que la cinta se adhiere mucho más. Tenemos el kit de herramientas Climaver, que como cualquier herramienta de corte, después de tener cierta fatiga, pierde filo la cuchilla. No hay que comprar todo el kit de herramientas, simplemente se puede comprar los repuestos, uno cambia las cuchillas y ya le queda su kit casi como nuevo. Tenemos la escuadra metálica para hacer los cortes iniciales para generar el tramo recto. La grapadora es una grapadora de construcción convencional con sus respectivas grapas y el sellaglass que es el adhesivo base agua que les comentaba. Acá ya entramos en materia con las demás soluciones de conducción de aire. Tenemos los ductos flexibles, solo manejamos los ductos aislados. Y acá tenemos recomendaciones puntuales. Por ejemplo, todos nuestros tramos vienen de 7,6 metros de largo, pero lo que se recomienda es que estas longitudes sean entre 1,5 y 1,8 metros máximo. ¿Por qué? Porque acá ya no tenemos conducción de aire, no tenemos una superficie interna totalmente uniforme como si puede ser un ducto rígido. Acá tenemos obviamente una rugosidad distinta, acá tenemos unas series de curvas que nos pueden generar mayores pérdidas y por eso si tenemos un ducto muy largo, pues las pérdidas se nos van a incrementar mucho y vamos a tener mayor caída de presión. Por eso lo recomendable es que esto solo se use para espacios donde de pronto tenemos vigas, donde tenemos de pronto tubería hidrosanitaria, algún obstáculo que nos dificulte mucho hacer un ducto rígido. Simplemente lo solucionamos con un ducto flexible, pero como les decía, entramos muy cortos. Dependiendo el caudal, obviamente uno maneja el diámetro respectivo. Nosotros teníamos desde 6 pulgadas hasta 14 pulgadas y van de dos en dos, como es generalmente el tema estándar en el mercado. Ya hablando de aislamientos térmicos para ductos metálicos, tenemos estos aislamientos de la cara externa, que es el Zero Wrap. Este producto también es, digamos que es antiguo, es muy bueno, se sigue utilizando, es muy vigente. Por ejemplo, es una solución muy buena, como les decía, en conducción de aire en espacios como quirófanos, como UCIs, también se puede utilizar en oficinas. Sin embargo, pues obviamente el tema acústico acá se reduce mucho porque pues lo que vamos a tener internamente es un ducto metálico. Nosotros le vamos a generar un aislamiento térmico que va a ser bueno, pero pues acústicamente acá sí se pierde ventaja porque pues el aislamiento está en la cara externa. Cuando hablamos de cara externa es para la superficie externa del ducto, pero más no para intemperie por sí solo. Como les decía, aquí en Colombia no tenemos conducción de aire o no tenemos fibra de vidrio que nos soporte intemperie. En España sí hay un producto que se llama Climaver Star. Aquí en Colombia todavía no lo tenemos. Lo ideal es proteger la fibra de vidrio de alguna manera. Tenemos espesores de 1,5, que es el más convencional, es el estándar, pero también manejamos de 2 pulgadas y de 3 pulgadas. El de 2 pulgadas, por ejemplo, se utiliza mucho en la zona norte, donde hay humedad relativa un poco alta, dependiendo las diferencias de temperatura. A veces requerimos un poco más de espesor
y se utiliza el de 2 pulgadas y ya para aplicaciones muy puntuales se puede requerir el de 3. El Zero Grab está más orientado para conducción de aire de baja temperatura, para aire acondicionado o aire frío, básicamente. Tiene una densidad menor, por ejemplo, a los ductos, por eso se puede enrollar el material eh, y nos va a funcionar muy bien. Así es como se ve. Si tenemos ductos muy grandes, por ejemplo, si una de las caras del ducto es de más de 24 pulgadas, podemos llegar a utilizar como complemento un suncho y una grapa para evitar de pronto el embombamiento del aislamiento. Lo que nosotros buscamos es que el Zero Wrap tampoco quede tan rígido, tan apretado, por ejemplo, porque pues estéticamente de pronto se va a ver muy bien, pero acá entra a jugar el tema del espesor, lo que les hablaba al inicio. Si nosotros ponemos, por ejemplo, el Zero Wrap muy apretado, lo ponemos muy exacto al tamaño del ducto, pues vamos a perder espesor y vamos a perder resistencia térmica. Eso nos dice que vamos a perder un poco de aislamiento. Si dejamos un poquitico más holgado el aislamiento, sin necesidad de dejar embombamiento, sino simplemente que la fibra toque el ducto metálico, sin necesidad de apretarlo tanto, obviamente vamos a tener un poco más de espesor y vamos a tener mejor aislamiento, ¿vale? Cuando los ductos son más pequeños, podemos obviar el uso del suncho y de la grapa, simplemente se va a conformar más fácilmente el aislamiento del ducto. Acá entramos a hablar también del Flex Wrap, es muy parecido al Zero Duct Wrap, si ustedes lo ven, también es un formato de rollo con foil de aluminio al exterior, fibra de vidrio al interior, pero este tiene mayor densidad. Este producto, por ejemplo, soporta mucho más la compresión. Entonces, si por ejemplo tenemos un ducto que tiene una chaqueta metálica y le vamos a poner una membrana impermeabilizante, ¿sí? Un manto asfáltico, por decirlo así, este aislamiento nos va a soportar el peso de esos mantos y no va, o sea, la pérdida de espesor va a ser mínima y no vamos a tener problemas en el aislamiento térmico, no vamos a reducir considerablemente la resistencia térmica. Entonces puede ser una muy buena aplicación para esto. Y este es el que utilizamos en conducción de aire para el aislamiento de los ductos de extracción de grasas, por ejemplo, de las cocinas como tipo industrial o semi-industrial. Esos ductos tienden a calentarse mucho porque pues están extrayendo grasa a alta temperatura todo el tiempo. Y si esos ductos, por ejemplo, están pasando por una sala de cine que necesita aire acondicionado, están pasando por una oficina, entonces se nos vuelve una carga térmica considerable. ¿Cómo es la manera de controlar esa carga? Con aislamientos de este tipo. ¿Sí? Para que no se nos vuelva un, una fuente de calor, digamos, que nos incremente el uso de aire acondicionado en algún espacio. Este producto se utiliza mucho en línea industrial, se utiliza mucho para aislar, por ejemplo, líneas de vapor, para aislar calderas, tanques, pero pues en aire acondicionado, como les decía, para la extracción de grasas puede ser una muy buena aplicación. Y la conformación de la lana, si ustedes ven este zoom, es diferente a la del Durrap. El Durrap es como si tuviera una lana encima de otra. Este también, pero tiene un bucleado. Estos bucles, no sé si alcanzan a ver como estas curvas aquí en la fibra, permite que el aislamiento térmico sea un poco mejor, ¿sí? Que la transferencia de energía sea un poco más difícil al tener este bucleado la fibra. Se manejan espesores de 1,5, de 2 pulgadas, de 2,5, de 3 y 4 pulgadas. Y acá empezamos a ver ya los aislamientos internos. Manejamos dos referencias puntualmente, el Duct Liner, que es el que ven ustedes aquí a mano derecha en la parte inferior, que es fibra de vidrio en formato de rollo que se amolda fácilmente a las curvas internas de un espiroducto y un ovalducto, y el Aerocore, que son láminas rígidas ya para un ducto rectangular o cuadrado. Cualquiera de los dos productos, sí o sí, la recomendación es utilizar adhesivo, ojalá base agua, no, pues no es camisa de fuerza, pero por el tema de combustibilidad, ojalá que sea base agua. Eh, Se aplica en el total de la superficie y encima se utiliza el aislamiento térmico con pines. Es necesario utilizar adhesivo y pines. Los pines, nosotros manejamos una tablita o el NAIMA, por ejemplo, tiene un estándar de separación entre estos pines de acuerdo a la velocidad del aire. Por debajo de 12 metros por segundo, que si no me falla la memoria son como 2.400 pies por minuto, el pin puede estar dilatado más o menos 16 pulgadas y la velocidad es mayor, ya la dilatación entre pin y pin es menor, es más o menos 12 pulgadas. Y acá para cerrar el tema de conducción de aire, les quería mostrar cómo los software que nosotros podemos tener al alcance de ustedes son de libre acceso, son online en nuestra página. Tenemos el Climcal Acoustic, la aplicación Climavera App,
que es donde está el paso a paso de cómo fabricar ductos. Esta se puede, por ejemplo, descargar en el celular para que en obra cualquier persona pueda mirar cómo se fabrica un codo, una desviación, etcétera. Tenemos el ductulador, que es el Clinical Dimension, donde podemos tener, calcular la caída de presión con ductos en fibra de vidrio. Obviamente también nos da la dimensión del ducto teniendo en cuenta la velocidad, teniendo en cuenta la caída de presión, teniendo en cuenta el caudal, pues obviamente él nos da una recomendación de tamaño. Y el Clinical Acoustic es un software para calcular comportamiento acústico de los ductos. Entonces, por ejemplo, podemos hacer comparaciones. Aquí tenemos un montaje muy sencillo. Esto se utiliza muy similar a los software de refrigerante variable de equipos de aire acondicionado que hay en el mercado. Uno va arrastrando como lo que va necesitando. Entonces arrastra el ventilador que hace las veces de equipo, va arrastrando un tramo recto de ducto, va arrastrando, por ejemplo, una derivación en dos vías y pone dos difusores. Uno, lo único que le pide el software es el espectro sonoro del equipo, que son los decibeles que genera el equipo y las dimensiones y longitudes de los ductos. Entonces, el tamaño interno de cada ducto, y él analiza luego puntualmente, de acuerdo a la fuente de ruido, de acuerdo a los decibeles iniciales, pues él nos dice cuál va a ser el comportamiento en cada tramo. Entonces, por ejemplo, acá hicimos un ejercicio donde este equipo le pusimos 70 decibeles en todas las bandas de frecuencia, y lo que comparamos simplemente cambiando materialidad es que un ducto de acero, por ejemplo, en el difusor número 5 teóricamente nos va a entregar o se van a percibir 66 decibeles. Si hacemos lo mismo, pero cambiamos por un clima neto, vamos a percibir apenas casi 29 decibeles, que una diferencia de más de 30 decibeles es una diferencia abismal en acústica. Es supremamente mucho más silencioso una solución en fibra de vidrio que, por ejemplo, un ducto metálico. Tenemos también los objetos BIM, que los pueden descargar en nuestra página web cuando necesiten trabajar en 3D, ya están precargados. Y acá, abarcando también un poco más en el tema de soluciones integrales, nosotros con las otras marcas de Sangoban podemos manejar complementos que pueden ser de gran ayuda para el tema de aire acondicionado. Tenemos el Impact Socul, que es un aislante térmico, es un producto para generar impermeabilización, nació como un impermeabilizante líquido acrílico, pero tiene unas micro burbujas, unas microcélulas que lo que hacen es reducir la conductividad térmica del material donde uno lo aplica y por eso genera aislamiento térmico. Se aplica muy parecido a una pintura, sin embargo, se tiene que respetar un rendimiento que es de 0,8 metros cuadrados por litro y se requieren dos manos. Esto se utiliza, por ejemplo, para reducir el calentamiento de la ductería metálica que está en las cubiertas. Acá tenemos un piloto que hicimos, unos ductos metálicos que se calentaban por la radiación del sol. Esto era en Cartagena. Se aplicaron las dos manos de producto. Como ustedes pueden ver, el producto es fotosensible. Cuando está fresco es verde. Cuando se seca queda totalmente blanco. Y acá hicimos una termografía donde teníamos una temperatura alta de 109 grados Fahrenheit, que son como 43 grados centígrados, sin ningún tipo de aplicación externa en el ducto metálico. Una vez aplicamos el Socul, tuvimos una reducción de temperatura a 27,5 grados centígrados, que esto es una reducción bastante importante. Ustedes saben que una diferencia de 3 4 grados centígrados en conducción de aire es algo bastante benéfico para la eficiencia energética. Entonces, esto nos puede permitir generar un aislamiento térmico complementario para los ductos. Por ejemplo, esto no nos va a homologar un duct liner o un zero duct wrap, pero sí nos puede ayudar a generar más eficiencia, por ejemplo, en aplicaciones de alta temperatura como en ciudades costeras. Y para evitar que se nos calienten los ductos y perdamos enfriamiento de aire, por ejemplo, en las horas de más sol, que es al mediodía. Y también para diseños de aire acondicionado lo podemos utilizar en cubiertas o en muros. Entonces, por ejemplo, acá hicimos una prueba entre comillas. Este producto es nuevo aquí en Colombia, pero es de origen mexicano, de la marca Impact de Saint-Gobain. Este producto se mueve muchísimo en México, en Estados Unidos. Este también es uno como de los tope de gama que tiene Saint-Gobain en tema de eficiencia energética, y por eso estamos como tropicalizando el producto aquí en Colombia, pero en México fácilmente hay temperaturas más exigentes. En México hay temperatura ambiente de algunas ciudades de 40, 42 grados centígrados. Nosotros aquí, Barranquilla, Cartagena, podemos estar llegando máximo 35, 36 grados. Y por ejemplo, aquí en Bucaramanga hicimos la aplicación en una cubierta metálica
aplicamos Socul a 2 manos y podemos identificar la reducción. Entonces, por ejemplo, sin producto teníamos 59 grados centígrados. Aplicando una mano de producto ya teníamos una reducción de 44, pero como lo mínimo son 2 capas, aplicando 2 manos de producto ya tenemos una reducción a 36 grados centígrados. Entonces, a la hora de hacer, por ejemplo, un análisis de carga térmica, esta puede ser una solución que es muy fácil de aplicar. Esto es un producto, hágalo usted mismo, básicamente. Nos puede aportar un aislamiento térmico importante y nos puede ayudar a optimizar un diseño porque pues, nos va a reducir capacidad de toneladas de refrigeración, nos va a permitir también tener de pronto menor encendido de equipos y eso nos traduce a un ahorro energético, que es lo que también nosotros buscamos como marca, aportar al mundo en menor consumo de energía. Esto nos va a ayudar en el tema de aire acondicionado como una muy buena solución. Y por último, tenemos esta solución que es Alumban, es de la marca Intec, también de Saint-Gobain. Esto es una marca que genera impermeabilizantes más enfocado al tema de membranas asfálticas, digamos parecidos a mantos. Y este es un producto que nació como un impermeabilizante, nació como un tapagoteras, así se conoce usualmente en el mercado, pero viene en presentación de rollo y de cintas y en aire acondicionado nos funciona mucho, o en HVAC nos funciona mucho para impermeabilizar ductos metálicos. Entonces, si ustedes ven acá, por ejemplo, podemos utilizar el formato de rollo que viene de 1 metro de ancho, podemos impermeabilizar un ducto, lo único que hay que dejar es un traslapo, acá cuando se cierra el perímetro del, del alumbán, se deja un traslapo en esta zona para que cuando llueva no caiga el agua en el sentido opuesto del traslapo, sino en el mismo sentido, y se deja también un traslapo en la unión transversal entre manto y manto, y así podemos tener una impermeabilización del ducto metálico. Este fue una aplicación puntual que se hizo en Ecuador, donde necesitaban un acabado rojo, granito. El convencional que utilizamos es foil de aluminio, donde, como ustedes ven acá, está el mismo traslapo perdón, en la cara lateral del ducto. Y también viene en formato de cintas para si tenemos, por ejemplo, ductos con uniones tipo Urida, tipo TDC, pues utilizamos el formato de 1 metro en el centro del ducto y el formato de cintas en las uniones para poder darle como el traslapo en las uniones y evitar que tengamos filtraciones de agua, sobre todo en las uniones, que es donde más es más fácil que tengamos ingreso de agua lluvia, por ejemplo. Es supremamente elástico, eso nos permite trabajar este producto en ductería, porque pues en ductería tenemos curvas, tenemos uniones y necesitamos que sea un manto muy flexible, pero que sea bastante resistente. Y adicionalmente se pega en frío, no necesitamos soplete, es autoadhesivo. Entonces, pues va a ser muy práctico para utilizarlo en temas de aire acondicionado. Y eso era como básicamente todo el tema. Como pudieron darse cuenta, la idea es ponerlos en contexto como todas las ventajas que ofrecemos con la fibra y adicionalmente las soluciones complementarias que podemos entregar, ya sea para cargas térmicas, para diseños de aire acondicionado o para conducción de aire. Estas son algunas redes sociales donde ustedes pueden encontrar videos, información de nosotros, donde pueden encontrar anuncios de pronto de capacitaciones y demás. Y estos son mis datos. En dado caso que ustedes necesiten algún apoyo técnico, que requieran profundizar algo de información, que tengan inquietudes, pues con muchísimo gusto. La idea es que ustedes cuenten con la marca todo el tiempo y poderlos asesorar sin ningún tipo de compromiso. No sé si Sí, señor, ingeniero. procedemos a las inquietudes. Sí, señor. Bueno, pues a todos, gracias por estar tan atentos y pendientes de toda esa sesión. Vamos entonces a abrir este espacio para que ustedes pongan, si tienen más personas, preguntas, aportes, por favor, nos los compartan acá en el chat o levanten la mano. Voy a leerlo, hay 4 preguntas, voy a empezar. Hay dos que nos hace el señor Víctor Zampayo. Voy a iniciar con la primera. Él pregunta, ¿estos ductos están aprobados por ambientes hospitalarios como salas de cirugía? Y la segunda pregunta que él hace es, ¿en Climaver blanco la cinta viene de color? Ok, respondiendo a la primera, como les indicaba, podemos utilizar fibra de vidrio puntualmente Climaver en ambiente hospitalario, a excepción de UCIs y quirófanos, por el tema del químico agresivo.
En este espacio lo que nosotros más recomendamos es utilizar, por ejemplo, un ducto metálico, generar aislamiento térmico con el DUCRAP, con el cero DUCRAP, que es un aislamiento externo. En dado caso de hacer mantenimiento, pues el químico nunca va a hacer contacto con la fibra de vidrio, entonces no vamos a tener ningún problema por deterioro de material y pues la lámina de acero galvanizado pues soporta y tolera estas limpiezas. Entonces, para esos dos espacios nos abstendríamos de recomendar. Para el 70% restante de una clínica, de un hospital, sin problema lo podríamos hacer. Por ejemplo, en España ya tenemos cualquier cantidad de hospitales ya instalados con Climaver, generalmente con Plus R. Tenemos un documento de Isover España donde está enfocado netamente al ambiente hospitalario. Si ustedes quieren, si Víctor quiere, de pronto me escribe por WhatsApp, se lo puedo compartir. Pero sin problema, a excepción de esos dos espacios, se puede utilizar. Aquí en Colombia ya tenemos, por ejemplo, un proyecto en Cali, un oftalmosanitas donde ya manejamos fibra de vidrio. Y en cuanto al clima verde blanco, la cinta viene de color blanco, lo mismo en el deco negro, la cinta viene de color negro, es el mismo acabado, el mismo color de la lámina para que no tengamos problemas estéticos y no se note, digamos, las adherencias así tan notablemente cuando se trabaja este tipo de material. Listo, mil gracias, ingeniero. Ingeniero Víctor, si requiere, por favor, me escribe el WhatsApp o se lo compartimos aquí para ampliarle información. Continuamos entonces con la siguiente pregunta. Mirta González, ¿en qué países comercializan el Impact? Países Impact, básicamente en toda América, en Estados Unidos y México, pues Impact, por ser origen mexicano, es el que suministra allí. Centroamérica también tiene pues Impact suministro directo, también una marca aliada que es Cemix, es también parte del grupo Sangoan, también suministra Impact y nosotros desde Fiberglass manejamos Impact principalmente Colombia, países del Cono Sur, Perú, Ecuador, y también tenemos pues alcance a Centroamérica. Vale, gracias. Continuamos con la siguiente. Luis Miranda, ¿al Impact se le puede aplicar pintura después de su aplicación? Depende del producto. Impact como tal es la marca. El producto del que les hablé es el Socul 15. Este producto lo ideal es que quede expuesto directamente a la radiación solar para que genere el aislamiento térmico por reflectancia y por la reducción de carga térmica de las microcélulas. Lo ideal es que esas microcélulas no tengan como una especie de cobertura con otro tipo de pintura porque pues les resta aislamiento térmico. Pero podríamos revisar puntualmente si de pronto es una pintura acrílica 100%, podríamos revisar la compatibilidad, pero pues teóricamente hablando se le restaría un poco de prestación técnica al Socul. Vale, continuamos con la siguiente. Diego Escobar, ¿todo el portafolio de productos que nos acaban de mostrar está disponible en Colombia? Sí, señora, sin ningún problema. De Impact, obviamente, nosotros no tenemos el portafolio completo, tenemos menos referencia que las que maneja Impact en México. Lo mismo de Intec, nosotros tenemos casi todas las referencias, sin embargo, todo lo que yo les mostré acá en la capacitación lo tenemos en stock en Colombia, centralizado ya sea en Mosquera o en Bucaramanga. Por último, Carlos Rivera pregunta, ¿los software de climatización que se mostraron son libres o tienen algún costo? Son totalmente libres, lo único que deben hacer es ingresar a nuestra página web, a isover.com.co, que es la de Colombia. Muchas veces si escriben Fiberglass directamente los direcciona a Isover. eh, y en la página web, simplemente en el buscador pueden poner softwares o el nombre del software y él los va a direccionar y pueden ingresar. No tienen que tener ningún tipo de licencia, no tienen que tener ninguna inscripción especial o validar algún tema de ingreso, simplemente hacer clic y empezar a trabajar. Bueno, no tenemos muy más preguntas. Nosotros vamos a poner la grabación en YouTube y ahí también vamos a adjuntar, ya el ingeniero Iván nos confirma si se comparte esta presentación o no. Sí, sí, sin problema. Sí.
Entonces vamos a cargar la presentación, que son las memorias, junto con la grabación en el canal de YouTube para que pues ustedes puedan descargarla. No tenemos más preguntas por ahora. No sé, ingeniero, ¿algo más para el cierre? Pues agradecerte a ti, a Kaire y a Ashra por el espacio y agradecerles a todos pues la presencia, la permanencia y pues espero que haya sido de ayuda la información que se brindó y como les decía, el mensaje final es que porfa pueden contar con Fiberglass, con Sangoban en el soporte técnico y en el respaldo que necesiten para los proyectos que desarrollen. Bueno, entonces quedamos abiertos a sus aportes o lo que más requieran de parte de Fiberglass o de Acaire. En el WhatsApp yo puse el número de celular del ingeniero Iván Ricardo para quienes estén interesados de pronto en contactarle. Y bueno, a todos también muchos éxitos y mil gracias por su atención. Que tengan un excelente día.